Y muy poca gente sabe esto, pero el teflón tiene propiedades ectorresistentes, así que solo tenéis que... Evidentemente el agua no les hace nada, no toméis el Mago de Oz como referencia. Aunque bueno, si le hacéis una casacita, sirve cualquier tipo de sal. Si usáis sal rosa del Himalaya, flor de sal o cualquier otras mierdas, podéis liar la parda. No os hagáis el arguiñano con las invocaciones. Por una razón funciona, solo tenéis que aplaudir y decir yo creo en las hadas. Debe ser alguna cosa de autoestima. Aunque también os digo, no todas las hadas son las criaturas felices de Peter Pan. Algunas son unas auténticas hijas de... ¡Drácula! El vampiro gallego. Primero, una advertencia. Si creéis estar en presencia de un vampiro, ¡huid! Son más rápidos, más fuertes y más listos que vosotros. Solo los profesionales preparados tenemos alguna posibilidad de sobrevivir a un vampiro. Los vampiros son depredadores perfectos, la cúspide de la pirámide alimenticia, criaturas nocturnas de sangre fría. Se les puede reconocer, por tanto, por su palidez, cuidado, no confundáis un vampiro con un opositor, y por su temperatura corporal fría. Además, son alérgicos al sol, al ajo y a todo lo religioso. Si rechaza el salmorejo, no puede ni ver la Semana Santa y te dice que no a un viaje a Zara de los Atunes, podría ser un vampiro. U odiar Andalucía. Era nadie en su sano juicio de Andalucía. Eso sí, si yo fuera un vampiro en España, viviría en Galicia. Cielos nublados, bosques oscuros y pulpo a feira. ¿Qué más se puede pedir? Además, todas las cosas extrañas se las puedes endosar a la Santa Compaña o a las meigas, que también existen, ¿eh? Por cierto, cuidado si intentáis averiguar si un vampiro es un vampiro. Podríais caer bajo su influjo hipnótico y olvidaros de lo que estabais haciendo. Para eso, queridos cazadores, lo mejor es escribirse en el brazo: estás investigando si fulano es un vampiro. Este influjo maligno desaparece con la distancia, el sol o metiéndose un ajo debajo de la lengua. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene, cómo ponerle un bozal a un hombre lobo. También os vale si tenéis un gran danés. ¿Qué pasa, gente? Por fin hemos visto a Van Helsing, que había generado muchísima expectación durante los capítulos anteriores. De hecho, mira, tengo comentarios. Voy a leer. Por ejemplo, Lili decía que la pinche Sangre le viene de perlas justo donde está. Pobrina la cruz que le ha tocado con el Juanan y las hermanas de Drácula. Esto hace referencia al último capítulo de Mina, que estaba en el Pazo. Pero luego dice, deseando ver el próximo capítulo de Van Helsing y ese delantal que nos ha motivado a todos en casa. Hacer unos buñuelos y unas mini hamburguesitas. También tenemos un comentario de Liber que dice: mira, yo lo del jueves con el mandil de tigre es que yo sí que me pinchan y no sangro, estoy deseando verlo ya. Y Lotringen Like dice: es el delantal, pues ya me tenéis con unas ganas enormes del jueves. Pues el jueves ya ha llegado. Y vamos a explicarlo para los que no lo sepan. Correcto. Vamos a explicarlo. ¿Por qué todo el mundo habla del delantal de Van Helsing? Este delantal era una pieza de vestuario que sacaba el personaje de Tigre en nuestra anterior serie, La Supercafetera. Interpretado por el mismo Xavi Fontana. Interpretado por Xavi Fontana. No otro Xavi Fontana distinto, el mismo. Y hemos hecho un guiño llevando el mismo delantal que llevaba, que en su momento, cuando se hizo La Supercafetera, se confeccionó especialmente para esa secuencia. Y quiero leer otro comentario de XXV que dice: qué ganas del jueves y ver a Xavi haciendo de cazafantasma. Por cierto, ¿puedo decir ya que después de La Supercafetera esta es la mejor serie del mundo? Oh, muchas gracias, XXV. No sé si se llama XXV o 25. Claro. Depende si es romano o no es romano. Cuéntanoslo. En cualquier caso, por fin hemos visto la presentación del personaje, que era el último personaje principal que nos quedaba en Drácula el vampiro gallego. Así que contadnos en comentarios qué os ha parecido. ¿Os gusta la adaptación? ¿Os ha decepcionado? ¿Está mejor o peor que Anthony Hopkins en la película de Coppola, por ejemplo? Hombre, por favor, Xavi Fontana, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Pues eso, dejadnos en comentarios qué os ha parecido me he puesto a hacer Anthony Hopkins en Aníbal y en realidad me ha salido Héctor Carballo en Drácula. Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Te estás haciendo un lío. Sí, bueno, de caníbal. Chicos, dejadnos en comentarios qué os ha parecido el nuevo personaje y nosotros nos vamos a ir a repasar la carrera de Anthony Hopkins, que la tenemos un poquito regular.